En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. Levantar la mirada y dejarse maravillar por la infinita cantidad de astros y sucesos que ocurren en la bóveda celeste es una costumbre tan antigua que seguramente la concepción de la humanidad como una especie que empieza a hacerse preguntas y adquirir razonamiento complejo coincide con la concepción de aquellas preguntas sobre el Sol, la Luna y las estrellas, que posteriormente se convertirían en la práctica de la astronomía. En esta emisión de Contraseña les contaremos la historia de otro legado de los hermanos de La Salle y la antigua sede del Colegio San José, lo que es hoy el campus Fraternidad del ITM, el Observatorio Astronómico y su proceso de restauración. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. El Museo de Ciencias Naturales de La Salle es un proyecto cultural del ITM, que fue creado en 1911 como Museo de Ciencias Naturales del Colegio San José. En 1933 llegó a la dirección del museo uno de los científicos colombianos más importantes del siglo XX, el hermano Daniel. Bajo su dirección, creó el Observatorio Astronómico, cuya cúpula es ícono del edificio que ocupa desde 2006 el Instituto Tecnológico Metropolitano. Haciendo el proceso de recuperación de la memoria histórica del museo, nos encontramos con que el observatorio y el museo se integran en uno solo. Tanto el director del museo como el director del observatorio eran una sola persona. Inicialmente el museo tiene un interés particular en conservar un bien, activarlo, que hace parte de su historia, y es así como formulamos un proyecto que cobija actividades relacionadas con la investigación, con la docencia y con la extensión que desde el observatorio se pueden realizar. El observatorio fue una idea del hermano Daniel, Julián González, uno de los directores del Museo de Ciencias Naturales del Colegio San José, hoy Museo de Ciencias Naturales de La Salle, que se dio más o menos en la época de los 40. En 1941 empezaron las primeras charlas con la Sociedad Ciencias de Caldas, charlas sobre astronomía, sobre ciencias del espacio, y desde ahí comenzó una tarea del hermano de tener instrumentación para la observación de fenómenos transitorios en el cielo, que después se concretó en la idea de tener un observatorio gracias a la donación de equipos por parte de instituciones externas como el Ministerio de Agricultura de la época, como la UNESCO, como apoyos de observatorios de otros lugares del mundo también de los lasallistas. Para 1961 ya se tenía un telescopio que fue donado por una persona prestante de la ciudad de la época, y el observatorio funcionó hasta hace un tiempo como una estrategia de los hermanos para formar en astronomía a los alumnos que estudiaban en el colegio. Entonces, uno de los elementos más importantes del observatorio siempre es poder tener una visión completa de la esfera celeste. La forma arquetípica de los observatorios siempre va a ser una esfera, aunque hay observatorios que tienen pues otro tipo de condición. Está compuesto por el tambor, que es este elemento, digamos, de la parte baja que soporta la esfera, y por la cúpula, que es este elemento principal, en este caso es metálica. Esta cúpula es móvil, tiene estas puertas que permiten, bueno, estas están un poquito pegadas, pero que permiten abrir y cerrar para que el telescopio pueda estar mirando.
Incluso la puerta supera el eje de la esfera. Si ustedes revisan este eje, que es el centro del espacio, la puerta lo supera porque en algún momento el telescopio tiene que mirar exactamente 90 grados hacia arriba. Hoy en día ya se están diseñando cúpulas con otro tipo de forma. Por ejemplo, los grandes telescopios del mundo ya están empezando a tener cúpulas que son cilíndricas. Igual cumplen la misma función. Y eso por razones de ingeniería y otras razones. También se da, y esto es más común entre los aficionados, que los telescopios, por ejemplo, no tengan ni siquiera una cúpula, sino que estén metidos en una caja cuadrada y el techo sea corredizo. La forma esférica e incluso la forma cilíndrica facilita que el viento se mueva tranquilo sobre el observatorio, que eso es muy importante porque uno de los factores que afectan las observaciones desde tierra es que la atmósfera, sobre todo cuando está revuelta, perturba mucho las imágenes de las cosas más finas en astronomía. Cuando tienen una cúpula esférica, el viento pasa suavemente y no pasa haciendo remolinos. Lo concreto es que el observatorio funcionó muy bien hasta la muerte del hermano Daniel. Posterior a la muerte del hermano Daniel en las finales de los 80, el observatorio fue decayendo porque los profesores que tenían esa tarea pues poco a poco lo fueron abandonando, se fueron realizando menos actividades. Hay que tener en cuenta que es un observatorio académico, que siempre lo fue cuando era del colegio y ahora que es del ITM. No es la ubicación más óptima para un observatorio astronómico en ninguna parte. Una ciudad como Medellín, pues, que genera tanta luz residual, no es un buen lugar para tener un observatorio astronómico. Pero aún así, pues, como es un asunto académico, las ciudades siempre tienen algún observatorio pues, para poder estudiar el cielo y todas estas cosas, ¿cierto? Bueno, el desarrollo de la astronomía en Medellín ha sido, digamos, se ha acelerado mucho en los últimos años por una conjunción de factores muy interesantes. Evidentemente uno de los factores más, digamos, relevantes en esa historia ha sido, en ese desarrollo reciente, ha sido la creación de la carrera de astronomía en la Universidad de Antioquia, que ha traído, pues, a ver, hombre, el mero hecho de que haya un grupo en este momento de personas en Medellín, son alrededor de 150 personas, que estén comprometidas con dedicarle su vida a la astronomía, eso ya es histórico. Pero ese no ha sido el único hecho. Por ejemplo, el desarrollo del planetario de Medellín en los últimos años ha sido también fundamental y el apoyo que la administración le ha dado a ese desarrollo, digamos, ha sido clave. Han surgido muchos grupos de aficionados, las tecnologías de las comunicaciones también han facilitado que se hagan muchas cosas que antes no se podían hacer. Yo podría, digamos, creo que sin temor a equivocarme, aunque obviamente una opinión de alguien como yo que ha estado involucrado con el pregrado, pues es poco creíble en este caso. Yo podría decir que Medellín es prácticamente hoy la ciudad que tiene el desarrollo en astronomía más grande de Colombia. Cuando regresemos de la siguiente pausa, conoceremos el proceso de restauración del Observatorio Astronómico del ITM y la importancia que este proyecto tiene para la ciudad. En esta emisión de Contraseña, les hemos presentado la historia de uno de los pocos observatorios astronómicos que existen en el país. En esta segunda parte de nuestro programa, les presentaremos el proceso de renovación tecnológica y arquitectónica que sufrirá este espacio y el proyecto cultural y educativo que fortalecerá el Campus Fraternidad del ITM como un espacio de encuentro para la ciencia y la cultura en Medellín. Este proyecto básicamente consiste en recuperar la infraestructura que tenemos,
volver a comprar instrumentación y dotar al observatorio de una instrumentación adecuada a las condiciones de la ciudad de Medellín y trabajar en 3 frentes. El primer frente sería un frente académico de investigación y de formación de investigadores en astronomía, específicamente en astronomía dedicada al estudio de la instrumentación y del Sol. El segundo frente es reconstruir la memoria histórica del observatorio como legado del Museo de Ciencias Naturales, como legado de los directores que también fueron directores del Museo de Ciencias. Y el tercer frente es un frente divulgativo y es formación en ciencias espaciales para las comunidades aledañas al observatorio, especialmente las comunas 8 o 9, que son las más cercanas a la ciudad educativa de Fraternidad. Lo primero que hacemos es como cambiar un poco la propuesta que ellos tenían, como teniendo en cuenta un poco más el edificio en el que estamos, que es un edificio pues, que tiene cierto carácter histórico, entre comillas, es un edificio hecho en los años 60, finales de los 50, principios de los 60, de una arquitectura muy característica de esa época en Medellín, que es la arquitectura moderna de algunos pues, arquitectos importantes de la ciudad. Entonces, como para no romper demasiado como con esa intención, pues hemos propuesto otra idea, digamos, formal a la que ellos nos habían presentado. Digamos que tenía una intención parecida como a la que tiene el edificio de la biblioteca en Robledo, que llama muchísimo la atención, es un edificio muy colorido, en cambio acá, pues digamos la propuesta era un poco colorida, en cambio acá pues lo que nosotros pretendemos es hacer una propuesta un poquito más sobria. La astronomía, la astrofísica hoy está evidenciando que el estudio del Sol, de cómo el Sol interviene en diversos factores climáticos en la Tierra, de cómo el Sol afecta no solamente condiciones globales, sino también en algunos casos que ya se han conocido condiciones locales, se está tornando muy importante y muy interesante. Hay estudios ya en el mundo bastante avanzados sobre ciertos espectros del Sol, ciertas partes del Sol, el visual, el infrarrojo, el ultravioleta, rayos X, la corona solar, la atmósfera solar. Pero muchos de esos trabajos todavía tienen puntos importantes para estudiar, cosas que todavía no conocemos. El Sol y las estrellas, como él, esencialmente son inmensas esferas de gas, muy calientes, y por la misma razón es un gas especial, no es como el gas que está hecho en nuestra atmósfera, sino que es un gas eléctrico, que esencialmente en el centro, en su corazón, por las temperaturas, están convirtiendo unos elementos químicos en otros. Nuestro Sol es especial, esencialmente porque está, digamos, escoltando nuestro planeta, que es el único planeta que tiene vida. En el resto de sus características, el Sol es idéntico a probablemente millones de estrellas en la galaxia. Todas las estrellas podrían tener a su alrededor planetas con vida. Digamos, lo que hace diferentes unas estrellas de otras en relación con el potencial que tienen de tener planetas con vidas es que no todas viven al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, mientras que las estrellas rojas esencialmente duran para siempre, las estrellas bajas azules solo pueden vivir tal vez un par de millones de años. Y lo que hemos aprendido de la vida en la Tierra es que para que la vida prospere, se diversifique, se necesitan mucho más que millones de años. En esta zona, delante mía, pues van a estar las oficinas que van a controlar todos los aspectos técnicos del observatorio y los aspectos académicos, como pues, los tutores y los chicos pues, que van a hacer las guías de trabajo con los estudiantes. El acceso actual a la terraza es lateral, la idea es hacerlo de manera un poco más frontal con la terraza inferior para que el observatorio también cobre un poco de protagonismo dentro del recorrido de acceso, ¿cierto? Finalmente, pues este punto donde me encuentro va a ser una terraza de observación al aire libre para traer grupos de estudiantes, para que los equipos de investigación pues tengan como una mirada
directa hacia el cielo y puedan usar telescopios manuales más pequeños, ¿cierto? En el interior hay un telescopio automático, un telescopio espejo. Esos telescopios no son pues de aquellos en los que uno se pone en el ojo y mira directamente al cielo, sino que se controla a través de una pantalla de computador. Bueno, uno lo maneja a distancia. En cambio, en esta terraza se pueden hacer pues otro tipo de actividades más lúdicas con niños o con adolescentes para ingresarlos, digamos, al mundo de la ciencia y en particular al mundo de la astronomía. Importancia mucha, porque los arquitectos normalmente no tenemos la opción de participar en proyectos que no tengan que ver con cosas normales, vivienda. Incluso los proyectos institucionales como el que anteriormente desarrollamos de la biblioteca era un proyecto no muy particular. Este sí, era una temática donde nos dicen hay que diseñar un observatorio astronómico y nosotros no sabemos bien, aparte de lo comúnmente uno comprende cómo funciona un observatorio, pues cómo se diseña. El número de estrellas que hay en la Vía Láctea es un número que no se conoce a ciencia cierta. La razón es que no hay manera de contar fácilmente un número tan grande y desde un lugar tan pequeño como el que estamos. Se estima que si asumimos que la masa que tiene la Vía Láctea está en la forma de estrellas y suponemos que las estrellas son más o menos del tamaño del Sol, se estima que el número pueden ser del orden de unos 200.000 millones de estrellas. Pero si las estrellas, si pudieran haber, por ejemplo, muchas estrellas chiquitas o más grandes, ese número podría oscilar entre 100.000 y 400.000. Esas estrellas están distribuidas en un objeto, en un sistema que tiene de un extremo a otro un tamaño inmenso. Se calcula que si yo prendo un láser, un apuntador láser en un extremo de la galaxia, el tiempo que le tardaría a la luz láser en alcanzar el otro extremo sería el equivalente al que lleva nuestra especie en la Tierra. Es decir, desde el momento en el que surgió el Homo sapiens hasta el presente, es más o menos el tiempo que le ha tomado un rayo de luz atravesar la Vía Láctea. Eso en términos, digamos, en otros términos, es 100.000 años luz. Entonces es un sistema inmenso. Bueno, desde los tiempos de Galileo